requieran de este apoyo, este ajuste, pueden dejar anclada la pantalla de Tamara durante toda la presentación, ¿ya? Voy a compartirles entonces nuestra PPT del día de hoy. Listo. Hoy día entonces, hola Ivania, Ivette, Jaime, Lucy, bienvenidos a esta nueva clase, ¿cierto?, de nuestro programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, en conjunto también con este proyecto, ¿cierto?, con este programa de Senadis. Primero me presento, mi nombre es Ruth Dorat, yo soy terapeuta ocupacional de profesión y soy la coordinadora nacional del área técnica de inclusión laboral. Soy gestora en inclusión laboral y cuento con ya casi 7 años de experiencia en trabajo directo con personas con discapacidad, específicamente en temáticas de diversidad e inclusión. Y el módulo de hoy corresponde al quinto módulo, ¿cierto?, de gestión de procesos inclusivos. Específicamente vamos a ver temáticas relacionadas a la accesibilidad universal. Ya vamos a ver varios conceptos, vamos a revisar también qué es lo que es el diseño universal, la diferencia con la accesibilidad universal, con los ajustes razonables. em, Vamos a ver definiciones, características, algunos ejemplos también respecto de accesibilidad, de ajustes razonables. Vamos a ver algunas recomendaciones también generales. Em, en este módulo la información es muy amplia, hay mucha información, por lo tanto vamos a ver una especie de resumen, vamos a ver la información como bien ajustada, porque como les digo, es mucha información. Hay más información, ¿cierto?, en las web, en plataformas, ¿cierto?, en donde pueden revisar mucho más en detalle lo que vamos a ver, ¿ya? Pero la idea es que se vayan como con la información base, ¿cierto? Y con ejemplos también. Y para comenzar, los invito a reflexionar y a que podamos conversar un poquito sobre cómo ven ustedes estos conceptos de igualdad y de equidad. Si es que ven alguna diferencia, qué significa para ustedes igualdad, equidad. Si pueden escribir en el chat o también pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué es lo que entienden por igualdad, por equidad? Lo que se venga a la mente, aquí no hay respuestas incorrectas. ¿Alguna idea? Ivania, Ivette, Lucy, Karen, Jaime. Bueno, igualdad, como que todos reciban los mismos recursos, las mismas oportunidades. Ujú. Y equidad tendría que verse con al revés, por lo que es lo que no se considera o que no es equidad, que son injusticias o pueden ser llamadas mal vistas, a lo mejor injusticias sociales, no Ujú. sé, eso. Perfecto, muchas gracias, Lucy. Muchas gracias por compartir tu visión y de cómo has visto el tema de igualdad y equidad. Aquí Vania también nos escribe en el chat y dice igualdad, me imagino que será que para todos sea igual y equidad quizás a nivel de condiciones y oportunidades. Mira, se alinea bastante también en lo que mencionaba Lucy, ¿cierto? No sé si hay alguien más que quiera em, compartir lo que, la reflexión que tienen respecto de igualdad y equidad. Sí. Sí, o sea, es que yo creo que igualdad, ¿se Ujú. escucha o no? Sí, se Sí, escucha perfecto, Jaime. sí.
sea, yo creo que igualdad, digamos, es cómo se garantizan plenamente los derechos básicos de todas las personas, de toda la sociedad, ¿ya? Ujú, Y eso, claro, es una cuestión fundamental. Y ujú, equidad es que la distribución de los recursos, de los ingresos, sea equitativa. No estamos diciendo sea igual, sino que sea que corresponda tanto a la función, al rol, a la responsabilidad, pero también, ¿cierto?, que no haya personas que por hacer una función, entre comillas, secundaria, pero que es fundamental para el desarrollo social, sean maltratados o reciban los recursos insuficientes para justamente garantizar la igualdad. ujú. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Jaime, por ese comentario. Bueno, estamos bastante alineados, ¿cierto? Tenemos la idea, ¿cierto? Base respecto de lo que es igualdad y equidad, y la diferencia radica justamente en lo que muchos de ustedes mencionaron, que tiene que ver con cómo se aborda la distribución de recursos, ¿cierto? De oportunidades, de un trato justo entre las personas, ¿cierto? Entonces, la igualdad implica, ¿cierto?, tratar a todas las personas de la misma manera, ¿sí? Independiente de sus diferencias individuales o circunstancias específicas. Y se basa en el principio de dar el mismo trato o el mismo acceso a todos, sin discriminar, ¿cierto?, por características como género, raza, origen étnico, etcétera, ¿cierto? Em, por ejemplo, ya si lo llevamos quizás como un tema más educativo, igualdad sería, por ejemplo, proporcionar la misma cantidad de recursos a todos los estudiantes de una escuela, ya sin tener en cuenta ninguna de sus necesidades individuales, ¿cierto? Poder entregar la misma cantidad de recursos a todos por igual. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos el concepto de equidad, ya que justamente como mencionaron, implica proporcionar a cada persona lo que necesita específicamente para tener las mismas oportunidades de éxito y de participación, ¿cierto? La equidad reconoce las diferencias individuales y busca compensar todas las desigualdades existentes para poder lograr este resultado justo y equitativo, ¿ya? Entonces, en esta línea, si hacemos la diferencia y llevamos a un ejemplo dentro de este concepto más a nivel educativo, ¿cierto? La equidad sería poder proporcionar recursos adicionales, ¿cierto? Como tutorías, materiales de aprendizaje adaptados, material de apoyo, ¿cierto? A estudiantes que presenten ciertas necesidades educativas, ¿cierto? En su proceso de aprendizaje, para que justamente ellos tengan la misma oportunidad de éxito académico que sus compañeros. ¿Sí? Entonces, en resumen, mientras la igualdad se enfoca en tratar a todas las personas de la misma manera, la equidad se va a centrar en proporcionar a cada persona lo que necesita específicamente para tener las mismas oportunidades o las mismas condiciones de vida. ¿Sí? La equidad viene a reconocer y a abordar las diferencias individuales, ¿sí? Para poder lograr este resultado justo y este resultado equitativo, ya en vez de simplemente tratar a todos por igual. ¿Sí? Así que estamos bien alineados con ese concepto. Y luego de revisar estos conceptos, ¿cierto? Estas diferencias, nos vamos encaminando, ¿cierto? Recordemos que vamos a llegar a todo lo que es la accesibilidad. Y para ello también vamos a repasar un poquito respecto de la ley 20.422, ya que esta ley, como bien sabemos, entró en vigencia el año 2010 y establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Lo que busca esta ley es principalmente promover la inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad de manera integral, ¿ya? Es decir, en todos los ámbitos en cuanto a lo social, ¿cierto? Garantizando sus derechos y también promoviendo la eliminación de barreras, ¿cierto? Que puedan limitar su desarrollo, ¿ya? Y su participación plena, ¿cierto? De distintas actividades. Y esta ley, la ley 20.422, tiene 4 principios, ya que son los que ustedes pueden observar aquí, que son los de vida independiente, el principio de accesibilidad y diseño universal,
el principio de intersectorialidad, participación y diálogo social. ¿Ya? Respecto del primer principio de vida independiente, este concepto se refiere a la idea de que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de vivir de manera autónoma, ¿cierto? Que tengan el derecho, ¿cierto?, de poder tomar decisiones sobre sus propias vidas, sobre su cuidado, vivienda, educación, empleo y participación general dentro de la comunidad. Ya la vida independiente, tal como lo indica el concepto, implica también el acceso a servicios de apoyo que permitan a las personas con discapacidad poder llevar una vida autodirigida, ¿sí? Y poder participar en actividades que sean de su propia elección. ¿Ya? Ese es el concepto, ¿cierto? Este principio de vida independiente se enfoca en ello. Luego tenemos el segundo principio, que es de accesibilidad y diseño universal, que es justamente este es uno de los principios en los que vamos a profundizar el día de hoy. Y la accesibilidad precisamente se refiere a la eliminación de barreras, ya de barreras, ustedes ya conocen, ¿cierto? Ya vieron en módulos anteriores los conceptos de barreras, ¿cierto? Sabemos que hay barreras que son físicas o arquitectónicas, ¿cierto? Hay barreras tecnológicas de la comunicación y tenemos también barreras sociales, ¿cierto? Barreras actitudinales, ¿ya? Entonces la idea de este principio de accesibilidad es poder eliminar estas barreras que sabemos que es la principal limitación de la participación de las personas en todos los entornos, ¿cierto? Y el diseño universal lo que busca es crear entornos, productos y servicios desde su inicio, ya que sean accesibles para todas las personas independientes de sus habilidades o si presentan algún tipo de discapacidad. Esto es para todos, ¿ya? Y esto implica considerar la diversidad, como les mencioné, desde el principio, desde el inicio de la creación del producto, ¿ya? En lugar de ir realizando adaptaciones posteriores. ¿Ya? Pero como les digo, vamos a profundizar más en estos conceptos más adelante. Tenemos el cuarto principio, que es el de intersectorialidad. Y este concepto, este principio, lo que implica es la colaboración y la coordinación entre diferentes sectores o áreas de gobierno o de la sociedad civil para poder abordar de manera integral y efectiva los desafíos que están relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad. La idea de este principio es poder superar las barreras que sean organizativas y poder trabajar también de manera conjunta para poder ir promoviendo ciertas políticas públicas, ¿cierto? Y programas inclusivos que vayan abordando las necesidades de las personas con discapacidad de manera holística, ya de manera integral. Y finalmente tenemos el cuarto principio, que es el de participación y diálogo social. La participación y el diálogo social se refieren a la importancia de que podamos incluir a todas las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Este principio se relaciona mucho con el primero, ¿ya? Que tiene que ver también con el de vida independiente. ¿Qué es lo que implica? Implica garantizar la participación activa en la sociedad, en procesos políticos, en la planificación y en la evaluación de políticas, ¿cierto? Y programas que finalmente tienen un impacto en sus derechos y en su propio bienestar, ¿ya? Y aquí hay una frase, un lema del colectivo de personas con discapacidad que tiene mucho sentido con este principio de participación y diálogo social, que es el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿ya? Y este es un lema fundamental en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, porque este lema enfatiza la importancia de la participación activa de ellos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, ¿sí? Esencialmente significa que todas las políticas, los programas, las acciones que estén destinadas a beneficiar a las personas con discapacidad tienen que estar desarrolladas, implementadas y evaluadas con la participación y su propio liderazgo, ¿sí? Por lo tanto, este lema refleja justamente, ¿cierto?, en este principio de participación y diálogo social, siendo un componente clave para poder garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos son fundamentales, ¿cierto?, para poder promover una sociedad más inclusiva, más justa, donde todas las personas con discapacidad
tengan igualdad de oportunidades y puedan participar plenamente en todos los aspectos de sus vidas. ¿Sí? Y la implementación, ¿cierto? Va a requerir de un enfoque integral que pueda involucrar a diversos actores, ¿cierto? A todos nosotros como sociedad, ¿cierto? A organizaciones, gobiernos también, sociedad civil y sector privado. Y esto nos va a permitir entender la inclusión como un derecho fundamental. Bueno, aquí tenemos, para ir un poquito más al detalle de lo que es la accesibilidad, tenemos el decreto supremo número 50, ¿ya? Y este decreto se publicó en el Diario Oficial y lo que este decreto va a modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya actualizando sus normas a las disposiciones justamente de la Ley 20.422, ya la que hablamos anteriormente sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. ¿Y qué es lo que exige este decreto? Em, Establece ciertas exigencias que finalmente apuntan a asegurar la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Especialmente en aquellas personas que, por ejemplo, son usuarios de silla de ruedas. Ya dentro de estos principios y cambios está también justamente la incorporación de los conceptos de accesibilidad universal y diseño universal, ya que ambos vienen desde la ley 20.422, ¿sí? Eh, otras incorporaciones también que tiene este decreto son las exigencias que tienen la ruta accesible y la cadena también de accesibilidad, que lo vamos a ver también más adelante. Y para seguir interiorizándonos en estos conceptos, les voy a dejar un video respecto de la accesibilidad. Es un corto. Súper. Bueno, es un primer corto, un primer videíto, ¿cierto? Como para que podamos también empatizar, ¿cierto? Respecto de cómo sería también, cómo las personas con discapacidad, ¿cierto? Se sienten en el día a día, ¿cierto? En un entorno que muchas veces no es accesible, ¿cierto? Y cómo sería para nosotros estar, ¿cierto? En espacios similares, ¿cierto? Entonces, lo primero que aquí necesitamos es poder tener estos conceptos claros, ¿ya? Desde la ley 20.422, ¿cierto? Se definen ciertos términos que son fundamentales en esta nueva mirada que tenemos que dar a todos nuestros entornos, ya nuestras ciudades, servicios, edificios, eh, todo lo que nos rodea, ¿cierto? Desde tecnología, ¿cierto? Espacios públicos, privados. Y primero tenemos el concepto de diseño universal. Ya el diseño universal lo que busca es crear entornos, productos y servicios que sean utilizables por la mayor cantidad de personas posible, ¿ya? Sin necesidad de adaptaciones o modificaciones específicas. Es decir, desde el diseño universal, el producto, el servicio, el entorno ya es accesible, ya desde su creación ya es accesible, por lo tanto, no es necesario realizar adaptaciones o modificaciones. Ya el diseño universal lo vamos a ver más en detalle también con todos sus principios, pero viene tal como lo dice desde el inicio, ¿ya? Y se basa justamente en la premisa de que la diversidad humana es constante, ¿cierto? Por lo tanto, busca diseñar de manera inclusiva desde el principio, considerando todas las necesidades y capacidades de todas las personas, ¿ya?
basándose justamente en este concepto de diversidad, ¿ya? Y este diseño universal va más allá de la accesibilidad, ¿sí? Porque busca justamente mejorar la comodidad, la facilidad también de uso para todos y todas las personas independiente de su edad, género, habilidades, características físicas. ¿Sí? En resumen, mientras que la accesibilidad se enfoca en eliminar barreras específicas, ¿cierto? El diseño universal busca crear desde el inicio que todo sea accesible, ¿sí? Entonces, en esta misma línea, el concepto de accesibilidad ha ido evolucionando en el tiempo. Ya en su origen, la accesibilidad buscaba resolver específicamente barreras más arquitectónicas, ya barreras puntuales a las que se enfrentaban las personas con discapacidad. Y hoy en día, con una mirada mucho más universal, se enfoca precisamente en la búsqueda de soluciones que no hagan diferencia a tipos o condiciones de personas, sino que bajo el principio del diseño universal, las soluciones también sean para el mayor número posible de personas, es decir, que el usuario, independiente de su condición particular, pueda hacer uso de los distintos servicios, espacios, comunicación, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente la accesibilidad se va a centrar en esta eliminación de barreras, ¿cierto? Y adaptaciones de entornos, productos, servicios que sean utilizables para todas las personas, ¿cierto? Con discapacidades específicas, necesidades particulares, ¿ya? Eh, Se va a concentrar en proporcionar soluciones específicas para garantizar que todas las personas, ¿cierto?, puedan utilizar, acceder de manera plena, ¿cierto?, en la sociedad y en igualdad de condiciones, ¿sí? Ahora, todos los conceptos son complementarios, ¿ya? Y siempre se van a estar orientando precisamente hacia el objetivo común, que es promover la inclusión, ¿ya? Y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Y luego tenemos el concepto de ajustes razonables, ya que aquí, tal como nos indica, son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce de todos sus derechos en igualdad de condiciones. Ya los ajustes razonables básicamente son modificaciones o adaptaciones que se realizan en los entornos, ¿cierto? En los entornos laborales, en los entornos educativos, ¿cierto? Em, que sean tal como lo dice la palabra, razonables, ya que no impliquen una carga desproporcionada a la organización, pero que finalmente van a permitir que las personas puedan desarrollar sus funciones en igualdad de condiciones, ¿ya? A diferencia de la accesibilidad, los ajustes razonables son modificaciones que van y que apuntan a una persona específicamente, ¿ya? Yo para poder implementar o sugerir un ajuste razonable, debo conocer las necesidades de la persona, ¿ya? Puede que este ajuste razonable le sirva a otras personas, ¿ya? Pero el ajuste razonable va siempre dirigido a personas en particular, ¿ya? Personas individuales, ¿ya? La accesibilidad, entonces, y el diseño universal es para todos, los ajustes razonables van hacia una persona específica, ¿sí? Y bueno, finalmente, ¿cierto? Tenemos el concepto de las barreras en el entorno, que ya lo revisamos, ¿cierto? Lo han visto en módulos anteriores y lo conversamos también al principio de esta sesión, que son estos obstáculos, ¿cierto? Que dificultan o limitan la participación de las personas, ¿cierto? Y que finalmente el concepto de discapacidad también va enfocado en el cómo se relaciona, ¿cierto? Cómo interactúa la condición de la persona con las barreras, ¿cierto? Y ahí vemos el concepto de discapacidad que finalmente se traduce en esta limitación de la participación de las personas en los distintos entornos o distintas actividades. Y ahora vamos a profundizar un poco más respecto de los conceptos de accesibilidad y diseño universal y vamos a ver ahora un video introductorio.
Súper, ahí teníamos entonces un poco un resumen, ¿cierto?, de lo que conversamos recién y también un adelanto de lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Que tiene que ver justamente con los conceptos de diseño universal y de accesibilidad, ¿ya? Em, Respecto de la accesibilidad universal, aquí nos indica que debe cubrir diferentes ámbitos de acción, ¿cierto? Y que esto puede ser desarrollado, ¿cierto?, en diversas áreas, por ejemplo, de alguna organización, empresa y otros contextos, ¿ya? Tenemos aquí la primera área, ¿cierto? El primer ámbito de acción respecto del urbanístico, ya que tiene que ver con áreas verdes, estacionamientos, vías de circulación también entre las plantas, si es una empresa, ¿cierto? Tenemos también formación, aprendizaje y empleo respecto, por ejemplo, a sistemas de selección de personal, las capacitaciones que se dan dentro de las empresas. Tenemos también el ámbito arquitectónico, es decir, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la edificación de la empresa. También tenemos lo que es el transporte, ¿cierto? Es decir, el sistema de transporte que tenga la organización, como vehículos, buses, por ejemplo, de acercamiento, ya buses de recorrido privado. También tenemos el ocio y la cultura, es decir, actividades de recreación, ¿cierto? De tiempo libre, celebraciones que muchas veces las empresas organizan, ¿cierto? Muchas veces desde el área de recursos humanos. Y también tenemos todo lo que tiene que ver con comunicación y participación social, ¿cierto? Por ejemplo, señaléticas, ¿ya? Programas computacionales que sean utilizados, ¿cierto?, dentro de la organización. Por otra parte, ¿cierto? El diseño universal, que ya tenemos súper claro que debe crear productos y servicios y entornos que sean accesibles, ¿cierto? Para poder garantizar el desempeño en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y de manera segura. Bueno, para continuar y para entender también mucho mejor el concepto de diseño universal, Em, aquí yo les quiero presentar a un personaje que es muy relevante dentro del concepto de diseño universal, que es Ronald Mace. Él, arquitecto, diseñador, profesor y usuario también de silla de ruedas, fue reconocido por su trabajo pionero en el campo de la accesibilidad y del diseño universal, ¿ya? Y es considerado como uno de los principales promotores, ya, del diseño inclusivo en el contexto de entornos construidos, de productos y también de servicios, ¿ya? Ronald Mace es conocido por haber acuñado el término de diseño universal, ¿ya? Y por toda la contribución al establecimiento de ciertos principios, ¿ya? Que son 7 principios que vamos a ver, que son fundamentales de este enfoque de diseño universal, ¿ya? Y su visión se centraba precisamente en la creación de entornos, productos y servicios que fueran accesibles y que fueran utilizables por la mayor cantidad de personas posible, independiente de sus habilidades físicas, sensoriales, cognitivas, ¿ya? Em, un dato también importante, él fundó también el Centro de Accesibilidad Ambiental de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ¿ya? Y aquí se llevó gran parte significativa de su trabajo de investigación y desarrollo en todo lo que es el campo de la accesibilidad y del diseño universal, ¿ya? También su participación fue fundamental en la redacción de todas las normas, ¿ya? De todas las leyes relacionadas a la accesibilidad, ¿ya? Y finalmente, bueno, el legado de Ronald Mace ha tenido un impacto, ¿cierto?, que ha perdurado en el tiempo, ¿cierto?, respecto de toda la forma en que nosotros estamos concibiendo, ¿cierto?, y de toda la forma en que se diseña actualmente todos los entornos construidos, ¿cierto?, los productos y todos los servicios a nivel internacional, ¿ya? Em, y el trabajo de Mace también ha tenido un impacto que ha perdurado en el tiempo respecto, ¿cierto?, de la forma en que se va diseñando, ¿cierto?, todos los entornos. Ha inspirado también a muchos diseñadores, arquitectos, ya legisladores también para poder adoptar este enfoque inclusivo, ¿ya? Y que esté centrado
en cada usuario, ¿ya? Y bueno, aquí está una frase, ¿cierto?, de Mace que nos dice que el diseño universal busca estimular el desarrollo de productos atractivos comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios. Y aquí tenemos los 7 principios que Mace establece, ¿cierto?, como principios fundamentales respecto del diseño universal. Y primero tenemos el concepto del uso equitativo. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere el uso equitativo? Se refiere a que es un diseño útil, ¿ya? Que sea utilizable, ¿cierto?, por todas las personas, ¿cierto?, independiente de toda la diversidad que existe, ¿cierto? Tiene que haber igualdad en su uso, ¿cierto? Evitar también la estigmatización, ¿cierto? Es decir, que evite la segregación de cualquier tipo de usuario, ¿ya? Tiene que ser seguro y estéticamente atractivo también, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de este principio del uso equitativo podría ser una entrada principal de un edificio que cuente con una rampa de acceso para personas usuarias de silla de ruedas y que también cuente con escalera, ¿ya? Para aquellas personas que puedan usarlo. Ese sería un ejemplo como bien concreto del uso equitativo, ¿cierto? Luego tenemos el segundo principio, que es de flexibilidad en el uso, ¿ya? ¿Y a qué se refiere que sea flexible, que se acomode, ¿ya?, a un amplio rango de habilidades de las personas, ¿ya? Que ofrezca posibilidades de elección de cómo utilizarlo, que pueda utilizarse, ¿cierto?, tanto con la mano izquierda, con la mano derecha, que facilite también la exactitud y la precisión del uso, ¿ya? Y que se adapte también al paso, al ritmo de la persona. ¿Ya? Y un ejemplo podrían ser los computadores, nuestros teléfonos, los smartphones, ¿cierto?, que pueden ser controlados a través de teclados físicos, pantallas táctiles, tenemos comando de voz, ¿cierto? Em, lo que finalmente permite que personas con diferentes habilidades y preferencias lo puedan usar de manera efectiva, ¿ya? Otro ejemplo también, las sillas ergonómicas, las sillas de oficina, ¿cierto?, que tienen distintos ajustes en la altura, en el ángulo del respaldo, ¿cierto?, que permiten también justamente adaptarse a las distintas necesidades de cada usuario, ¿sí? Tenemos el tercer principio, ya que este tercer principio nos dice que el entorno producto o servicio, ¿cierto?, tiene que tener un uso simple e intuitivo, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? A que sea un diseño fácil de entender, que atienda a nuestra experiencia, conocimientos, a distintas habilidades lingüísticas, grados de concentración, ¿cierto? Que finalmente puede eliminar cualquier tipo de complejidad, ¿ya? Em, que se acomode, ¿cierto? Que entregue una información de manera consistente. Por ejemplo, que sea simple e intuitivo podría ser un grifo del agua, por ejemplo, los monomandos que tenemos, que muchas personas tenemos, ¿cierto?, en casa, que es una palanca, ¿cierto?, que tiene también un color celeste o azul y otro rojo, que sabemos que el azul es agua fría, el agua caliente es el lado rojo. Es utilizable también por cualquier persona porque es un monomando, ¿cierto? Se puede solo subir, bajar y mover hacia los costados, ¿ya? Eso sería de uso simple e intuitivo. El siguiente principio es que sea perceptible, ¿ya? ¿Y a qué se refiere que sea perceptible? Que el diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para la persona, ¿ya? Por ejemplo, las señales de tráfico, ¿ya? Las señales por ejemplo, de los semáforos. También tenemos, hay muchas comunas en donde se han implementado también semáforos con sonido, con voz, ¿cierto? Con sonido para que las personas puedan también identificar cuándo pueden cruzar la calle, ¿cierto? Em, a eso se refiere con que sea perceptible. El siguiente principio dice que tiene que tener tolerancia al error,
Y la tolerancia al error se refiere a que el diseño de este producto o servicio, ¿cierto?, minimice cualquier riesgo y cualquier consecuencia adversa, ¿ya? Tiene que ser seguro, ¿ya? Es decir, que minimice el riesgo tanto de daños físicos, financieros, ¿cierto? También tiene que ver mucho con la reducción de estrés, ya que los usuarios se sientan seguros y se sientan confiados, ¿cierto? A que si existe algún error, las consecuencias no sean graves, ¿ya? Por ejemplo, electrodomésticos que tienen algún apagado automático, por ejemplo, planchas, cafeteras, etc. Ya también tenemos como ejemplo algunos sistemas de navegación, ¿cierto? De GPS, en donde se recalcula la ruta, si yo me equivoqué, ¿cierto? Nos va recalculando la ruta de manera automática, ¿sí? El otro principio nos indica que tiene que tener un bajo esfuerzo físico, ¿ya? Y justamente esto tiene que ver con que el diseño pueda ser utilizado, ¿cierto?, de manera eficaz, con un mínimo de fatiga, ¿cierto?, y esfuerzo físico, tal como le indica. Ya, por ejemplo, las puertas automáticas, ya que se abren y se cierran sin necesidad de empujar o de tirar. Y luego tenemos el último principio, que es de tamaño y espacio adecuados. Que finalmente justamente lo que busca, ¿cierto?, es que proporcione un tamaño y un espacio apropiado, ¿ya? Para el acceso, para el alcance, para la manipulación, para el uso, ¿ya? Ejemplos concretos de un tamaño y espacio, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con los baños, ¿ya? Que sean los baños accesibles, ¿cierto? Con las cocinas, ya superficies de trabajo ajustables, por ejemplo, escritorios, las mismas sillas ergonómicas que hablamos anteriormente. Em, Se trata de eso, de los espacios principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la accesibilidad universal? Recordemos, ¿cierto?, que la accesibilidad universal cubría distintos ámbitos de acción. ¿Se acuerdan que estaba lo urbanístico, la formación ya del proceso de aprendizaje, ¿cierto?, lo arquitectónico, sistemas de transporte, ocio y cultura, comunicación, ¿cierto? Esos eran algunos aspectos claves respecto de la accesibilidad, ¿ya? Pero para ello vamos a seguir, ¿cierto?, la ruta accesible, ¿ya? Y la ruta accesible se refiere a una vía, a un camino que está diseñado y construido para poder permitir un desplazamiento seguro, un desplazamiento cómodo de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y esta ruta accesible está libre de obstáculos y de barreras arquitectónicas que puedan dificultar, por ejemplo, el paso de personas que utilicen silla de ruedas, andadores o alguna otra ayuda técnica, ¿ya? Esto va a implicar también que las aceras sean amplias, ¿cierto? Que estén bien mantenidas, que existan rampas de acceso en cruces, ¿cierto? Pasos peatonales seguros, que existan todas las señaléticas adecuadas para poder orientar a las personas, por ejemplo, con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, ¿ya? Por lo tanto, las características que debe tener esta ruta accesible es que las superficies sean uniformes, ya que tengan el ancho suficiente para poder trasladarse, rampas con pendientes adecuadas, ¿cierto? Según la normativa, señalizaciones claras, zonas de descanso, cruces también peatonales accesibles, ¿ya? Y lo que es la cadena de accesibilidad se refiere a la conexión integral ya y continua de cada uno de los elementos y servicios que permiten a las personas con discapacidad o con movilidad reducida poder desplazarse y poder acceder a todos los espacios y actividades de manera autónoma y sin dificultad, ¿ya? Em, la cadena de accesibilidad abarca desde lo que es la planificación y el diseño de entornos y de edificaciones accesibles, ya hasta la implementación también de todas las medidas de accesibilidad, por ejemplo, en transporte público, disponibilidad de servicios y de asistencia, adaptaciones también en la tecnología, en la comunicación, la capacitación también del personal para poder garantizar una atención inclusiva. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de una cadena de accesibilidad?
van un poco en la misma línea de la ruta accesible, que tiene que ver con los accesos a los edificios, accesos internos, ya, por ejemplo, pasillos, puertas, ascensores, ¿cierto? Rampas. El acceso también a la información y a la comunicación, ya que tengamos materiales en formatos accesibles, ¿cierto? Como en braille, letras grandes, que exista también formatos también en lectura fácil, ¿ya? También lo que tiene que ver con seguridad, emergencias, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, básicamente, las diferencias entre la ruta accesible y la cadena de accesibilidad es que la ruta accesible se enfoca en un camino físico específico y la cadena de accesibilidad abarca toda la experiencia del usuario, ¿ya? Incluyendo los entornos físicos, los servicios, la comunicación y la seguridad, ¿ya? La ruta accesible incluye elementos, ¿cierto? Los vimos con superficies lisas, ¿cierto? El tema de las anchuras adecuadas, las rampas. Em, por lo tanto, básicamente los objetivos de cada uno de ellos, la ruta accesible, el principal objetivo es que el movimiento sea seguro, ya que sea cómodo, y el objetivo de una cadena de accesibilidad es que garantice la experiencia completa, ya accesible para todas las etapas y todos los componentes, ¿ya? Y vamos a ver un video de accesibilidad universal, ya nos va a quedar mucho más claro también el concepto. Entonces, para que una empresa o una organización garantice la accesibilidad de los entornos, tiene que considerar una serie de aspectos, ¿ya? Y tomar medidas específicas para adaptarlos a las necesidades de todas las personas, ya incluidas aquellas personas con discapacidad. Y aquí hay algunas consideraciones que son claves para cada uno de estos entornos, ¿ya? Tenemos pasillos y vías de circulación peatonal, los sistemas braille, ascensores, estacionamientos, puertas, rampas, baños, casinos, ¿cierto? Escritorios y estaciones de trabajo. Y también tenemos otro punto muy importante que tiene que ver con los sistemas de seguridad y de emergencia. Ya vamos a ver uno a uno cada uno de ellos y a qué es lo que se refieren, ya que apuntan. Como les mencioné al principio, hay mucha información, ¿ya? Esto es como lo básico de cada uno de los puntos que vimos recién. Em, porque como les digo, es bien extensa, ¿ya? Es bien extensa la información. Así que aquí tenemos como lo principal, ¿ya? De cada uno de los puntos que vamos a revisar. Entonces tenemos aquí lo que son los pasillos, ¿cierto? Y las vías de circulación peatonal, ¿ya? Entre las distintas edificaciones vemos, ¿cierto? Que están demarcadas, ¿cierto? Que tienen que estar claramente definidas, tienen que tener un color y una textura diferente al resto del entorno, ¿ya? El trazado tiene que ser preferentemente recto, lineal, es decir, evitar curvas, ¿ya? Estos espacios también tienen que ser lo suficientemente amplios para permitir, por ejemplo, el paso de una persona que utilice silla de ruedas o utilice algún otro dispositivo de asistencia de movilidad o ayuda técnica,
ya tienen que estar libres de obstáculos, contar con una superficie firme y que esté nivelada para facilitar el desplazamiento. Ya tiene que tener un ancho mínimo de 1,5 metros, ya que esto va a permitir el paso simultáneo de 2 personas a la vez o de un usuario en silla de ruedas o que utilice bastones. Tenemos también lo que es el sistema Braille, ¿ya? Que se deben instalar ciertas placas con texto en Braille en lugares estratégicos, ¿ya? Por ejemplo, en puertas, en señalizaciones, por ejemplo, donde están ubicados los baños, en qué dirección, ¿cierto? En paneles de información también es muy importante poder aplicarlos para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información de manera independiente, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo de braille en los ascensores, ya en los botones de los ascensores, ¿ya? ¿Y por qué hay uno correcto y otro incorrecto? Si se fijan en la imagen, em, en la de arriba, la que se ve como incorrecta, tiene braille, ¿ya? Pero tiene sistema braille dentro del botón, dentro del número, el botón que se debe apretar, ¿ya? Mientras que el de abajo tiene el botón y en un costado tiene el braille. ¿Y cuál es la diferencia? Que la persona, para poder identificar bien lo que indica el braille, debe poner cierta presión. Por lo tanto, si es que tenemos el braille sobre el botón, lo más probable es que la persona accione el botón, ¿ya? Mientras que si está en un costado, la persona puede identificarlo bien y accionarlo, accionar el botón que sea correspondiente, ¿cierto? Al piso o la acción que quiera tomar, ¿cierto? En el ascensor. Ya, esa es la diferencia principal. Por eso, este de aquí abajito es la forma correcta de implementar estas placas braille en los ascensores. En los ascensores, ¿cierto? Deben tener espacios, ¿cierto? Adecuados, ¿ya? Debe ser accesible también en el sistema de apertura y de los controles, ¿cierto? Ya vimos que debían tener los botones, ¿cierto? Con braille, con relieve, también estos botones tienen que ser de fácil alcance. Las puertas también tienen que ser anchas, ¿ya? El espacio tiene que estar diseñado para que puedan ingresar al menos 2 personas, ¿cierto? Una persona que utilice silla de ruedas y quizás un acompañante, ¿cierto? U otra persona, ¿ya? Tiene que tener un espacio también suficiente para el giro de la silla de ruedas, ¿ya? Y también importante las señales auditivas que anuncien los pisos, ¿ya? En Santiago, en región metropolitana, en el uso del metro, hay algunas estaciones de metro que cuentan con los ascensores y los ascensores justamente también van indicando el piso, si sube, que se va a cerrar la puerta, ¿cierto? Eso es muy importante que se pueda implementar en todos los ascensores, tanto en espacios públicos como también espacios privados, ¿ya? Aquí tenemos el espacio de los estacionamientos, ¿ya? Todos los estacionamientos tienen que, los edificios, ¿cierto? En general, todos los espacios tienen que contar con este espacio reservado, ya hay que esté también claramente identificado, como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Eh, para personas con discapacidad, tienen que ubicarse tan cerca como sea posible de los accesos o las vías de circulación peatonal, ¿ya? Los espacios también tienen que tener un tamaño adecuado y estar señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad, ¿sí? Y aquí también nos aparecen cuáles deben ser las dimensiones de estos espacios, ya que son de 360 centímetros de ancho por 500 centímetros de largo. Respecto de las puertas, rampas y baños, aquí tenemos varios ejemplos, ¿cierto? Las puertas de entrada, ¿cierto? Y las interiores tienen que requerir de poca fuerza para abrir. ¿Se acuerdan de este principio del diseño universal? Que la idea es que se requiera poco esfuerzo, ¿ya? Entonces, idealmente que puedan
ser automáticas, ¿ya? Deben permitir, ¿cierto?, también el tiempo y el espacio suficiente para el paso de una persona que utilice silla de ruedas o utilice otro dispositivo, ¿cierto?, antes de cerrarse. Preferiblemente, como les mencionaba, la apertura tiene que ser automática, ¿cierto? Y la segunda mejor opción es el tire y empuje, pero con este tiempo, ¿cierto?, que se requiere para poder pasar. Las rampas también tienen que tener una pendiente suave, ya tienen que contar con barandas laterales también para garantizar la seguridad. También vemos que deben tener un ancho mínimo de rampa y la pendiente también no puede superar el 8%, ya no puede superar el 8%, ¿sí? Tiene que haber también al menos un espacio también de descanso, ya después de cierto recorrido de la rampa. Vemos también baños accesibles, ya con inodoros, lavamanos en altura adecuada, barras de apoyo, idealmente que el lavamanos no tenga pedestal, ¿ya? Y que existan barreras de sujeción, ¿cierto? Y espacio suficiente para la movilidad de una silla de ruedas dentro del espacio. Y vemos ahí también las puertas, ¿cierto? Que lo vimos también, lo revisamos, ¿cierto? Pero aquí hay un ejemplo de que las puertas idealmente cuenten con palanca, ya más que sea esta manilla que se debe girar, esta manilla como esférica. Es mucho más accesible, más fácil de manipular las manillas que sean tipo palanca. Casinos y comedores, ¿ya? Tienen que contar, ¿cierto?, con rutas de acceso que también estén claramente demarcadas, ya tienen que estar libres de obstáculos. Las mesas también tienen que ser accesibles para personas que utilicen silla de ruedas, con espacio suficiente para que puedan aproximarse, por ejemplo, a las mesas. Hay muchos comedores también que he visto también, me ha tocado ver en algunas empresas, que tienen como la mesa y la silla como un silloncito, pero ya están anclados al piso. Entonces no hay posibilidad de que una persona pueda acomodarse, ¿cierto?, con su silla de ruedas en esas mesas, ¿ya? Entonces es importante que todos los elementos que existan ahí sean movibles, ¿ya? Y que tengan justamente este espacio suficiente para poder aproximarse, ¿ya? Ahí tenemos también algunas medidas también que deben contar todos estos espacios, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, que los pasillos de circulación, ¿cierto?, tienen que tener al menos 1 metro de ancho, la altura de la mesa, ¿cierto?, entre 75 y 80 centímetros de alto, y con un espacio libre inferior de al menos 70 centímetros, ¿sí? También ahí hay ciertas normativas, ¿cierto?, respecto de los espacios de autoservicio de comida, ¿ya? Y considerar también hay una altura mínima de 40 centímetros y máxima de 1,20. Respecto de los espacios de los escritorios y estaciones de trabajo, en la mayoría de los casos las adaptaciones para un puesto de trabajo son simples y son de fácil ejecución, ¿ya? Es súper conveniente poder incorporar adaptaciones tomando en cuenta las opiniones y las necesidades de las propias personas. ¿Se acuerdan de los principios que vimos inicialmente, ¿cierto? De este lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Es importante que siempre tomemos en consideración la opinión y la necesidad propia de la persona, ¿ya? Importante que contemos con mesas, escritorios con posibilidad de ajuste de altura, cajoneras también móviles, elementos ajustables también para ubicar partes, por ejemplo, del computador, sistemas modulares para el puesto de trabajo. Todos estos elementos son bien comunes en el uso de todas las personas y tienen que ser adaptables según sus necesidades, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda también poder ubicar estos puestos de trabajo en zonas cercanas a las áreas que sean más utilizadas, de uso común, ¿cierto? Para poder minimizar también los recorridos, ¿ya? Y es indispensable, ¿cierto? Claramente la adaptación de al menos un baño accesible, ¿sí?
Y finalmente tenemos sistemas de seguridad y de emergencia, ¿ya? Ante alguna catástrofe o algún accidente que requiera de una evacuación de emergencia, las personas con discapacidad se encuentran por lo general en una situación de mayor desventaja, ¿ya? Los problemas, por ejemplo, de incendios en edificios en donde viven o donde trabajen las personas con discapacidad, se tienen que resolver sobre la base del diseño del edificio, ¿ya? Y también sobre la base de poder formar y capacitar, ¿cierto?, de manera adecuada a las personas, ¿ya? Y con esto también posibilitar, ¿cierto?, que la evacuación de las personas, ¿cierto?, sea de la manera más segura posible, ¿ya? Por lo tanto, en esta línea se recomienda poder elaborar ciertos planes de evacuación, ¿ya?, en todos los lugares, en el trabajo, lugar de estudio o donde habiten las personas con discapacidad, ¿ya? Y por eso es muy importante que todos estos planes de emergencia y de evacuación se puedan ir revisando periódicamente, ¿ya? Y por lo tanto también, al igual que el punto anterior, es súper necesaria la participación de las personas, ¿cierto?, que estén involucradas, de las personas con discapacidad, para poder conocer sus necesidades de ayuda, ¿ya? Y tener un protocolo. Y algunas recomendaciones, es importante que, por ejemplo, las alarmas de evacuación sean audibles y sean visuales para que las personas, por ejemplo, con baja visión o con discapacidad auditiva puedan saber que existe esta situación de peligro, esta situación de emergencia, ¿ya? Otra recomendación es que las rutas o las salidas de emergencia tienen que ser accesibles, ¿ya? Tienen que estar también señalizadas, ¿cierto?, a través de distintos avisos visuales, auditivos y también táctiles. Otra recomendación es que los edificios también tienen que contemplar zonas de seguridad en donde las personas que utilizan silla de ruedas o presenten discapacidad física puedan concentrarse en situaciones de emergencia y esperar también ser rescatadas si es necesario, ya si no es factible de inmediato. Y estas zonas deben ubicarse también donde se den las mejores condiciones de seguridad, tanto para incendios, sismos, ¿cierto?, terremotos, eh, considerando también para la espera lugares con materiales que no sean combustibles, ¿cierto?, donde no se concentre humo y que las condiciones estructurales sean favorables, ¿ya? Esta zona de seguridad también tiene que considerar un espacio mínimo, ya que es de 1,5 metros por 1,20, ¿ya? Em, Otro punto importante es que, bueno, para estas situaciones existen sillas de evacuación especiales, ya que se deslizan en las escaleras, ya, y estas tienen que ser también mantenidas en un punto alcanzable en las rutas de evacuación, ya, especialmente en los edificios donde viven o donde trabajen las personas con discapacidad física, ya. Importante entender que no existe un plan de evacuación tipo o modelo para personas con discapacidad. Ya cada edificio, cada área, cada organización debe tener su propio modelo, ¿cierto?, en base a su estructura, ¿ya? Y en base a las necesidades también de las personas y tiene que tener un modelo para que lo pueda implementar, ¿cierto?, en base a esto, ¿ya? También se recomienda poder implementar un sistema de un compañero, ya donde, por ejemplo, vecinos, amigos o compañeros de trabajo se puedan organizar previamente para poder tomar la responsabilidad, ¿cierto?, de apoyar a una persona, ya chequear su estado durante la emergencia. em, bueno, determinar, ¿cierto?, el espacio. Para ayudar, por ejemplo, a una persona con discapacidad durante una emergencia es súper conveniente presentarse primero con el nombre, ¿cierto? Consultar si requiere o no de ayuda, no tomar del brazo a la persona, sino que ofrecer que la persona se tome de uno, ¿ya? Para poder orientarlo en torno a esta emergencia, también señalarla en direcciones claras, utilizar los puntos de referencia como hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿cierto? Hacia atrás, adelante. Si la persona va con un perro guía, ya no se debe interrumpir el actuar del perro, ya entender que no es una mascota, sino que es una asistencia técnica también de la persona, ¿ya? En el caso de una persona con discapacidad auditiva, también importante poder situarse frente a la persona para poder comunicarse, ¿ya? Hay personas que necesitan ver los labios para poder entender mejor lo que nosotros queremos transmitirle, ¿ya? Se tiene que hablar con tranquilidad, de manera pausada, ¿cierto?
Y probablemente va a ser importante también contar con, no sé, linterna, por ejemplo, para mayor orientación, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades de las personas. Ya las personas claramente no van a oír las alarmas, por lo tanto, van a necesitar que las personas que estén a su alrededor, ¿cierto? Puedan alertarlos, ¿ya? En caso también de que no exista esta alarma eh, con luz, ¿sí? Em, bueno, y finalmente, en este punto, ¿cierto? De seguridad, ¿cierto? Y temas de emergencia, es súper recomendable poder hacer simulacros, ¿ya? Simulacros de evacuación en donde participen todas las personas, ¿ya? Habitantes del lugar o las personas, digamos, que trabajen en la empresa, ¿cierto? E ir evaluando, ¿ya? Todo siempre es mejorable, ¿ya? Por lo tanto, estos simulacros nos van a servir muchísimo para poder ir evaluando los puntos por mejorar, ¿cierto? ¿Qué puntos podemos mantener, ¿cierto? ¿Qué cosas están funcionando, ¿cierto? Nos va a permitir poder evaluar todo eso. Y a continuación vamos a ver accesibilidad y ajustes razonables, ¿ya? Los ajustes razonables ya hemos entendido, ¿cierto? Que son modificaciones, ¿cierto? Adaptaciones necesarias, adecuadas para garantizar la participación de las personas. Recordar que no deben implicar una carga desproporcionada a la organización, ¿cierto? ¿Ya? Y que son particulares, ¿cierto? Que son dirigidos a una persona específica, una persona con ciertos requerimientos particulares. Em, Modifican y transforman. Recordar también que finalmente, esto de modificación sin alterar la esencia se refiere a realizar cambios que no afecten el propósito o la esencia fundamental de una actividad o de un proceso, pero que permitan la participación de la persona con discapacidad. Em, Recordar también que no son privilegios, ¿ya? Son ajustes que la persona requiere para participar de manera igualitaria, ¿ya? Y finalmente no implican tampoco grandes costos, ¿ya? Son derechos fundamentales, ¿sí? Em, Viabilidad de los cambios también implica que los ajustes razonables tienen que ser factibles y tienen que ser realistas, ¿sí? Teniendo también en consideración los recursos disponibles y las limitaciones prácticas, ¿sí? Pero sin perder de vista, ¿cierto? El objetivo principal, que es poder promover la inclusión y la igualdad de oportunidades. Tenemos aquí algunos tipos de ajustes, ¿cierto? Los de accesibilidad, que se refieren a modificaciones o cambios en el entorno, ¿cierto? Físicos, para eliminar las barreras, facilitar el acceso de las personas. Por ejemplo, la instalación de rampas de acceso en los edificios, colocar señalizaciones en braille, semáforos con sonido, etc. Tenemos también ajustes razonables de adaptaciones, ¿ya? Que implican modificaciones en los procedimientos, en políticas, en prácticas también, eh, para permitir que las personas participen plenamente de actividades. Por ejemplo, la flexibilización de horarios laborales para permitir citas médicas, proveer también de descansos adicionales, adaptación también, por ejemplo, en ajustes en cuanto a lo curricular en el caso de los estudiantes con discapacidad. Y tenemos también los ajustes razonables de dispositivos y herramientas, ya que involucran la provisión de equipos especializados, dispositivos, herramientas tecnológicas para poder ayudar a las personas con discapacidad a realizar tareas específicas, ¿ya? O participar en actividades, ¿ya? Por ejemplo, entregar lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, ¿ya? Entonces, en resumen, eh, los ajustes razonables van a ser estas medidas, ¿cierto? Que van a ser diseñadas para eliminar barreras y garantizar que las personas puedan participar de manera plena, ¿ya? Y en igualdad también de condiciones. Entonces tenemos aquí también, dentro de la accesibilidad y los ajustes razonables, tenemos accesibilidad física,
que tiene que ver, ¿cierto?, con un poco muy similar a lo que vimos recién, ¿cierto?, con la eliminación de barreras físicas en el entorno construido. Tenemos de accesibilidad de información y de comunicación, que claramente debemos garantizar que la información y la comunicación sean accesibles para las personas, ¿cierto? Tanto para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, ¿cierto? Y esto puede incluir poder utilizar formatos alternativos de información como braille, audios, textos ampliados, ¿cierto? Eh, Tener opción también de contar con intérprete de lengua de señas, subtítulos en los videos, descripciones también de las imágenes, entre otros. Tenemos también de accesibilidad cognitiva, que se refiere también, ¿cierto?, a esta adaptación para hacerlos comprensibles y utilizables para las personas con discapacidad cognitiva o con dificultades en el aprendizaje, trastornos del desarrollo o alguna otra necesidad cognitiva específica, ¿sí? Y también de accesibilidad digital, ¿ya? Por ejemplo, poder garantizar la accesibilidad en recursos digitales como sitios web, aplicaciones móviles, documentos electrónicos, ¿ya? Y que sean accesibles, ¿cierto?, para todas las personas. Vamos a dejar un video resumen respecto de los ajustes razonables. Listo, entonces, para continuar, vamos a hacer una actividad muy breve, ¿ya? La idea es que pongamos en práctica todo lo que hemos revisado en este módulo, y la idea es que puedan ver un video, que les voy a dejar, lo voy a pasar unas 3 veces, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan poner atención al video y logren identificar barreras en el entorno, ¿ya? Barreras de tipo físico, visual, cognitivo, pueden inferir información también, pero la idea es que puedan identificar la mayor cantidad de barreras en los espacios que muestra el video, ¿ya? Así que em, se los voy a dejar, voy a pasar el video como les dije unas 3 veces para que luego podamos compartir todos qué es lo que pudimos observar.
Ya. Entonces, dejo el micrófono abierto o en el chat también si quieren compartir qué es lo que pudieron identificar respecto de barreras, tanto físicas, visuales, cognitivas. Hola, buen día. Mi nombre es Hola Karen. Karen, buen Mira, día. lo que pude observar yo principalmente fue la escalera, que no había Ujú, acceso como para silla de ruedas. Después en el baño vi que los baños no tenían puerta y tampoco había un baño habilitado como para una persona con alguna discapacidad. ujú, Y en el comedor tampoco había un espacio como para colocar una silla de rueda, digamos. Estaban como todas las sillas súper pegadas. También me fijé en otros detalles, como por ejemplo en la entrada del escritorio de la señorita que estaba al principio, como que no tenía espacio para pasar, no sé si eso también. Y tampoco logré identificar porque parece que al fondo había un ascensor, pero no estoy ujú, segura. Eso mm. fue como a grandes rasgos lo que yo pude identificar. Perfecto, muchas gracias Karen por compartir. Muy buenas observaciones. Ivania también nos escribe en el chat y nos está contando que no observé rampas alternativas en la escalera. Alternativas a la escalera, el mobiliario de la cafetería no se puede mover o que hubiera espacio para silla de ruedas, los mesones no tienen doble altura. Perfecto, muchas gracias Ivania. ¿Quién más? Por ahí alguien más había abierto su micrófono. Yo, Lucy. Lucy, sí. También pasillo, no hay pasillos demarcados. Ujú, Eh, en la entrada había mucho mobiliario que no permite el acceso eh, que sea para llegar a la escalera, no divisé ascensores, ninguna señalética. Los baños no tenían los grifos adecuados como para identificar si eran personas con problemas auditivos, etcétera, lo que había escuchado. También no habían barreras de arriba cuando estaban conversando, no había alguna barrera eh, más alta, pues estaba muy baja, podía caer. Espacios para conversar seguros, a eso me refiero. Y en la cafetería también faltaba mucho señalética, no habían espacios adecuados para transitar, etcétera. ujú. Eso. Buenísimo, muchas gracias Lucy, excelentes observaciones. No sé si hay alguien más que quiera compartir. ¿No? Ya, pero súper bien, muchas gracias a quienes participaron. Muy buenas sus observaciones. Hay varios detalles ahí. Aquí podemos ver también un poquito para complementar lo que ustedes mencionaron, ¿cierto? Por ejemplo, los accesos y en el exterior. Ya en general vimos que esta empresa como que está bien, hay harto déficit ahí respecto a la accesibilidad, ¿cierto? Tiene harto por trabajar esta empresa, parece, esta organización. Em, no hay señaléticas en ninguna parte, yo no vi tampoco señaléticas de entrada, de salida. Por ejemplo, en la parte del ingreso, ¿cierto? En los estacionamientos no hay una demarcación vial, ¿cierto? No hay pasos peatonales, líneas de eje central, ¿cierto? Hay ausencia también de señalética, por ejemplo, de dulce del paso, de discopare, de direcciones de tránsito, del límite de velocidad. No hay diferencias también en la demarcación de espacios, ¿cierto? ¿Cuál es el tránsito de vehículos? ¿Cuál es el tránsito de peatones, ¿cierto? Entrada y salida de camiones tampoco había una señalética, ¿ya? Hay espacio reducido justamente en el ingreso para el paso de silla de ruedas o alguna persona que utilice otra ayuda técnica. No hay una señalética de ingreso, ¿cierto?, en la recepción, ya en la información. Las puertas de vidrio no tienen tampoco topes abajo y también, por ahí también, si bien es bien favorecedora la iluminación natural, hay muchos estímulos también. Si lo vemos desde lo cognitivo también, hay muchos factores que puede ser distractivo. Y en las dependencias de la empresa también podemos observar algunas barreras, por ejemplo, la separación que mencionaron, ¿cierto? Muchos de ustedes respecto del mobiliario. Hay escaleras, no hay ningún ascensor,
no existen baños accesibles tampoco, la cafetería no tiene un espacio adaptado, los espacios de trabajo y los pasillos en general son bien angostos, ¿cierto? También podemos ver los suelos sin textura, por ejemplo, para diferenciar, por ejemplo, el suelo podotáctil, tampoco vemos esa diferencia, la separación del mobiliario, la luminaria del área de trabajo, y en general, a nivel, digamos, yo creo que esto es muy transversal, no sé si tanto cognitivo, pero no hay una diferenciación o una identificación de los espacios hacia dónde están los baños, hacia dónde está la cafetería, por dónde puedo subir al segundo piso, qué es lo que se encuentra en el segundo piso, ¿cierto? Ahí hay varios puntos ahí por trabajar. Y aquí vemos algunas recomendaciones, ¿cierto? Que ya hemos visto varias de ellas, ya esto es ya un resumen, ¿cierto? Em, Respecto de accesibilidad, ¿cierto? Tener en consideración la instalación de números o placas braille, estacionamientos, ¿cierto? Que estén cercanos a la puerta de entrada de los edificios. En cuanto a la información y la comunicación, poder incorporar también subtítulos en los videos, por ejemplo, en los videos corporativos. Muchas veces en los procesos de inducción o de onboarding, podemos ver que los videos o las charlas, ¿cierto? Muchas veces no cuentan con estas herramientas de accesibilidad. Eso lo vamos a ver mañana en el módulo, ¿cierto? Que está más enfocado en reclutamiento y selección. Y onboarding también. Emplear también lenguaje claro, sencillo, idealmente tener documentos, textos en lectura fácil y en lo que es la accesibilidad digital, ¿cierto? Con computadores, por ejemplo, que cuenten con lectores de pantalla, que tengan contrastes adecuados según las necesidades de cada usuario. Y recordar que aquí hay algunos ajustes razonables, pero recordar que esto siempre va a ir en base a las necesidades de una persona particular, ¿ya? Adaptación del mobiliario, ¿cierto? Se cuenta como un ajuste razonable, cognitivo, por ejemplo, el tiempo de adaptación y de aprendizaje, flexibilización en los horarios. Yo siempre doy este ejemplo, nosotros en nuestra experiencia, en Descúbreme, nuestro mayor foco son personas con discapacidad cognitiva. Trabajamos con personas con todo tipo de discapacidad, pero el foco principal es la discapacidad cognitiva. Em, y dentro de algunas sugerencias que nosotros hemos dado, es que, por ejemplo, en empresas que trabajan con, no sé, turno mañana, tarde, noche, un ajuste razonable para una persona con discapacidad cognitiva podría ser que se pueda definir un turno fijo o que la persona pueda trabajar en un turno de AM y tarde solamente. ¿Por qué? Porque en general las personas con discapacidad cognitiva suelen adaptarse de mejor forma a contextos que son más rutinarios, ¿ya? Y por otra parte también tenemos que las personas con discapacidad cognitiva podrían eventualmente tener algún tipo de tratamiento farmacológico, por lo tanto, tener un turno de noche podría ser contraproducente para su desempeño laboral, ¿ya? Y también por temas de seguridad, ¿cierto? Entonces, para nosotros ese es un ejemplo súper concreto respecto de un ajuste razonable para personas con discapacidad cognitiva, porque finalmente es algo que la empresa puede realizar, no implica un alto costo para la organización. Y lo positivo es que muchas organizaciones lo hacen. Ya ahí sí reciben de manera muy positiva el poder aplicar estos ajustes como ajuste razonable. ¿Ya? Recordar que no son acomodaciones, no son privilegios, son derechos de las personas para poder desempeñarse, ¿cierto? De manera igualitaria. Y finalmente les voy a dejar este video que nos va a dejar mucho más claro lo que es un ajuste razonable de manera mucho más práctica, un ejemplo real.
Bueno, y para finalizar, dejo micrófono abierto nuevamente o si también prefieren por el chat, preguntas, reflexiones, comentarios respecto de este módulo. Yo sé que es mucha información, tratamos de simplificarlo lo más posible y dejarlo lo más esencial, ¿cierto? Lo básico. Así que no sé si es que tienen alguna duda, consulta, comentario. Y quedó todo clarito, parece. Perfecto, ahí Ivania, muy buen módulo, con hartas cosas que observar en el propio espacio de trabajo. Muchas gracias, Ivania, por tu comentario. Primero que te voy a agradecer, muchas gracias. Excelente el módulo en realidad. Me queda bastante claro hartas cosas. Lamentablemente no vi el video. Yo por lo menos no lo divisé. Estuve Ya. esperando todo el rato y no vi nada. Ah, pero mira, ahí quizá, Fernanda, no sé si me puedes ayudar para compartir el... Ahí está. Ah, qué Ahí bien. lo compartieron para que lo Muchas puedan gracias. revisar. Ya, pero muchas gracias, Ruth. Muy buen módulo. Qué Gracias. bueno, me alegro, Lucy. Qué bueno que haya sido una buena instancia de aprendizaje. Era harta información. Este es un módulo bien contundente en cuanto a información. Así que qué bueno que haya sido una buena instancia y que les haya parecido bien. Gracias, Lucy. No sé si hay alguien más que quiera consultar algo, tenga algún otro comentario. Parece que estaríamos por hoy. Así que bueno, les agradezco.